Bueno, ya está, empezamos a grabar también. Así que vamos a comenzar para que, bueno, en todo caso la gente que se va sumando. ¿Cómo, bien, cómo les ha ido? ¿Han podido avanzar en las lecturas? Hoy mi idea sería que anexemos el debate, las discusiones que propone Lidia Rodríguez sobre el tema de los sentidos y de las perspectivas de la educación popular. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo, de hojearlo, si no, bueno, lo mismo, digamos, lo damos, lo exponemos, ¿no? ¿Cómo les ha ido con eso? Yo sí pude avanzar en la lectura de ese, desde el del de Lidia Rodríguez, sí, hasta ahí sí. Bien, Un poco. genial, Lisandro. Si no han podido, bueno, Hay una sí, pregunta, ahí charlamos con algunos compañeras. El PDF que vos mandaste de Lidia Rodríguez tiene dos textos, ¿verdad? Uno de sí, Ariel Sisman también. sí. ¿Ese iba en la lectura para avanzar o no? Sería la otra clase. El de Sisman era para la otra Ah, clase. de una, Están de anudados, una, de así una. que, digamos, Claro. eh, ya me parece que están muy relacionados, ¿no? Digamos, en verdad, el texto de Lidia Rodríguez lo que presenta es un análisis, una investigación y ahí plantea como las diferentes tendencias, sí, creo que ella habla en el campo de la educación popular, y Sisman trabaja el significante, me parece a mí, digamos, más de un punto de vista discursivo que el tema de lo popular, del pueblo, de Ajá. cómo, y también hace, me parece a mí, un foco más fuerte en la idea más hegemónica de la educación popular, que es la perspectiva liberal, la sarmientina, y bueno, por otro lado, el significante de la educación popular como una educación de los oprimidos, ¿no? Y de las oprimidas. Me parece que es como son complementarios, ¿no? Es Ujú. un poco más Sí. complejo, trabaja categorías este, de la CLO para pensar la idea de lo popular, algunas cuestiones también del análisis del discurso. No es lo que nosotros intentamos lo más importante sería, sino en todo caso afianzar la discusión, ¿no? Me parece a mí, de cosas que son propias del campo. Ujú. Ahora le vemos, como porque podemos trabajarlas Ok. también. Bueno, si quieren comenzamos, ¿no? Ustedes habrán visto ahí, como que nos interesa que problematizar del planteo de Lidia Rodríguez. Como que es Lidia Rodríguez su equipo, ¿no? Pero ahí ella establece distintas tendencias o perspectivas, ¿no? Nombra a la perspectiva liberal, por un lado, nombra a la perspectiva eh, le llama transformadora. Después hay una que es la asistencialista paternalista o la paternalista de la educación popular y también la latinoamericana, digamos, ¿no? La perspectiva latinoamericana de la educación popular o lo que ella le llama sí, latinoamericana transformadora, le llama, creo, no recuerdo bien, cómo es el nombre que acuña, pero hace una diferencia dentro de los que serían las perspectivas críticas, ¿no? O sea, hay dos perspectivas, una más europea o más occidental, con el significado de lo que significa la idea de emancipación y la idea de pueblo, y otra mucho más propia del continente latinoamericano. Esas serían como, y por supuesto, ¿no? Esta que les dije, que es la perspectiva liberal, digamos, la perspectiva digamos, yo digo Sarmiento porque es básicamente, ella empieza ahí hablando de cómo desde cuándo podemos hablar de educación popular. Ese es un debate, ¿no? O sea, también una pregunta que abre, a ver, o sea, hay como varias respuestas. Para algunos, la educación popular comienza con Freire, ¿no? O sea, Freire marca el hito fundante de una educación popular eh, a partir de lo que se haría a finales del 60 y la década del 70, pedófilo oprimido.
Por otro lado, hay algunos que piensan que la educación popular es un campo que tiene una trayectoria más dilatada, digamos, ¿no? Y entonces hablan de que la educación popular comenzaría en el siglo XIX, por decirlo así. ¿Con quién? Bueno, básicamente con Simón Rodríguez, junto con Simón Rodríguez Martí, que es el periodista cubano, el politólogo cubano, y Sarmiento, por otra parte, digamos, ejemplificando Argentina, ¿no? Ahí hay un debate fundante, digamos, esta idea de, vamos a hablar de la perspectiva, de la génesis de la perspectiva latinoamericana con Simón Rodríguez, y por otro lado, la perspectiva más positivista, liberal, que sería la que se encarna en la figura de Sarmiento, ¿sí? Entonces, digo que para empezar a desmitificar y cuestionar algunos significantes que son del sentido común. Hace unos años nosotros hicimos un trabajo en el TRETEL, esto lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Un trabajo con las profes y los profes, tratando de que la idea era de que pudiéramos asumir más colectivamente el enfoque de la educación popular. Les cuento que eso se abandonó, fue imposible, digamos, ¿no? O sea, fue muy difícil. Este, pero en ese momento hicimos un trabajo, un trabajo que comenzó a partir justamente de los conocimientos previos, de los lugares comunes que había. Entonces preguntamos, la pregunta fue, ¿qué entendían ellos por educación popular o qué les significaba este, la idea de educación popular? Y ustedes saben que lo más loco de esto es, por eso lo traigo, es que en una gran parte de profes que no estaban ligados a pedagogías que tuvieran algún tipo de componente crítico o que pertenecieran a la matemática, a las ciencias naturales, a las líneas más duras por ahí, asumían que la educación popular es la educación para todos, así la definían. Es decir, educación popular es igual, equivalente a educación para todos y todas, podríamos decir. Pero ni eso, ¿no? O sea, no estaba ahí la cuestión de la inclusividad. Y a nosotros eso nos llamó mucho la atención, porque básicamente la idea de la educación popular como una educación para todos, para todos, es es un lugar común propio, digamos, de la perspectiva liberal, ¿sí? Porque hay una equivalencia, un trabajo de equivalencia entre esta idea de que la educación popular es educación para todo. ¿Cuál es la educación para todo? La escuela. O sea, que la operación que hizo Sarmiento, que se intentó hacer de la perspectiva liberal, es que la educación popular era la escuela, era el sistema educativo público, por lo tanto, esa era la educación para el pueblo. Bueno, yo estoy de acuerdo, más vale. Lo que pasa es que uno tiene que empezar ahí es cuando uno empieza el trabajo más fino, que es pensar los supuestos, ¿sí? Y en ese sentido, siempre usamos algunas categorías que a mí me parece bueno, yo con ustedes no tuve en primer año, pero sé que Ana también las trabaja fuertemente porque insistimos bastante en esa cuestión. Les voy a compartir la pizarra. Este, entonces, en esa perspectiva, nosotros usamos una categoría básica que es para analizar todas las corrientes pedagógicas, ¿no? Que tiene que ver con la idea de situación educativa de Freire. Esa idea de situación educativa o relación pedagógica. ¿Saben lo que significa? Bueno, ¿cómo que este concepto? ¿Lo tienen a mano? ¿Qué significaría? ¿Recuerdan o lo...? No, la verdad que no. En esos Bueno, términos no. ¿alguien? A ver, Freire hablaba de que por lo menos había que tener presente 4 o 5 elementos para hablar de que una situación fuera una situación educativa. O sea, tenía que tener
reunir determinados elementos para que una situación se pudiese considerar una situación educativa. Entonces, esos elementos, más vale, son los educativos. Avísenme si ven eh, la. A ver, Sí, sí se ve. bien, Sí se ve. bien. Espacio y tiempo pedagógico le vamos a agregar, bueno, con esto nos recontra alcanza ahora. Pero básicamente la situación educativa, la relación pedagógica debe tener o reunir estos elementos para que lo consideremos una relación educativa, no una situación educativa. Es decir, tiene que haber alguien que aprenda, tiene que haber aprendientes, tiene que haber alguien que enseñe y eso se da en un contexto, digamos, que es el espacio y el tiempo pedagógico, es decir, una temporalidad y un lugar de encuentro, ¿no es cierto? Lo que sería este encuentro. eh, por supuesto que ahí se anudan otras cosas. La finalidad, la problematización del contenido, la problematización de la realidad, pero eso también estarían presentes, ¿no? Entonces, estos elementos lo usamos para hacer análisis comparativo o hacer análisis de una corriente educativa o pedagógica. Entonces, a ver, eh, vamos a utilizarlo. Entonces, preguntémosle a la concepción liberal de la educación popular, ¿qué idea de educanda y educando tiene? ¿Sí? ¿Cómo vieron? A ver, ¿lo pudieron ver? ¿Cómo concibe la perspectiva liberal al sujeto del aprendizaje? Porque de esa manera es cuando uno empieza a desarmar la perspectiva, ¿no? Y acá es donde empezamos a ver que este lugar común de la educación popular como la educación para todos esconde muchas cosas en términos políticos e ideológicos, ¿no? La idea del educando y de la educanda que aparece en esa corriente es de un sujeto pasivo, mero receptor, ¿sí? Y para que ustedes se ubiquen temporalmente, cuando hablamos de la perspectiva liberal de la educación popular y de la educación para todos, estamos pensando en el normalismo como corriente pedagógica inicial, ¿no? Esa es la educación para todos de la perspectiva liberal, el normalismo. Por eso les digo que la idea del educando y de la educanda que tenía esa corriente, esa perspectiva, es la de un sujeto que no sabe, y si sabe no importa, digamos, ¿no? Hay una minimización de los sujetos que aprenden, son tabulas rasas, son meros receptores, recipientes, como diría, bancaria, una educación bancaria, diría Freire, en ese sentido. Bueno, ahora, ¿qué concepción qué concepción tiene el educador y la educadora en esa corriente? Bueno, en verdad le da cierta centralidad en el proceso educativo, es decir, es el polo o el elemento más importante o uno de los más importantes, pero es el que concentra el saber, supuestamente, ¿no? Ahora, tampoco es tan así, porque si hay algo que caracterizó al normalismo es que también minimizó que las acciones que hacían las maestras. Digo, ¿por qué se dice esto? ¿No? Por qué lo decimos? Porque para el normalismo, la maestra era un agente civilizador o moralizador. No le importaba tanto cuáles eran los saberes que podía transmitir con respecto a las disciplinas, sino que fuera una difusora de hábitos y valores de convivencia. Entonces, tampoco era que una maestra de la perspectiva liberal sarmientina tuviera una centralidad en el proceso pedagógico por sus saberes. No era así, sino que en todo caso era visto como ese agente representante del Estado que estaba encargado del disciplinamiento de los chicos y de las chicas.
¿Ustedes están de acuerdo conmigo, digamos, en esta cuestión que estoy diciendo? Para, si no más vale que lo vemos, pero ahí empezamos a ver cómo, por qué se habla de educación bancaria, ¿no? Entonces, los saberes. ¿Cómo aparecen los saberes digamos, en esta corriente? El saber aparece como algo que no está sujeto a discusión, pero que aparte, como diría Freire, es una donación, ¿no? O sea, esto es un pasaje a un receptor que ni siquiera, digamos, o en todo caso no está pensado para que cuestione ese saber, sino que el saber es algo cerrado, no sujeto a discusión, no sujeto a problematización, y es como una verdad revelada, ¿no? En ese sentido. Cuando uno analiza ese tipo de polos y uno piensa, a ver, ¿cuál es la finalidad de esa educación? Básicamente el disciplinamiento de los pibes y las pibas, lo que de otro modo sería formar ciudadanos, educar al soberano, decía Sarmiento. Bueno, evidentemente que la educación, en la perspectiva liberal de lo popular, significa una acción de adoctrinamiento, digamos, ¿no? O sea, de control social. La educación tiene una función de control social. Por eso lo ponemos a esta idea que plantea de sus orígenes Simón Rodríguez, donde cuando uno analiza qué es lo que planteaba Simón Rodríguez lo que decía, Simón Rodríguez está hablando en el siglo XVIII, fines del XVIII, 1700 y pico, donde la propuesta también va a hablar, también es parte del siglo XIX, ¿no? Pero digo, Simón Rodríguez lo que quería eran naciones que fueran independientes y que los proyectos nacionales latinoamericanos construyeran ese proceso de manera genuina y auténtica, original, recuperando lo que servía, pero no imitando, copiando lo que pasaba en Europa sobre todo, que si se fijan, es el mandato con el cual Sarmiento crea la escuela en Argentina, es decir, Sarmiento, Alberdi, la mayoría de los intelectuales que problematizaron cómo debía ser Argentina tenían el acuerdo de que había que mirar a Europa, había que mirar a Estados Unidos, porque ese era el modelo de desarrollo, de integración de nuestros países. Simón Rodríguez, incluso antes que Sarmiento, igual que Martí, decían todo lo contrario, que América Latina tenía que pensarse desde América Latina, que no podía copiar lo que se había hecho en Europa, porque Europa representaba la decadencia. Siglo XVIII. Y ahí está una de las primeras tensiones de esta idea de la educación popular. Educar para la dominación o educar para la emancipación o la liberación, si quieren, ¿no? Esas dos corrientes representan esa tensión. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren compartir algo? ¿Están en desacuerdo? ¿Quieren que lo problematicemos? Digo, no, saben que automáticamente hablan, así que no se hagan historia, pero tampoco quiero dar la clase solo, no me gusta exponer, me parece raro exponer acá, digamos, por esto, pero bueno, párenme para que no se aburran. Yo una pregunta, profe. Sí. Vos estabas hablando yo estoy perdidazo con la cuestión de los textos. Igual hasta ahora te vengo siguiendo y concuerdo con todo, pero el texto de Lidia Rodríguez que yo descargué del aula es uno que habla de dos categorías de las alternativas y la educación popular. ¿Estoy bien orientado? Sí, Perdón. sí. Va por ahí va. Ya no habla más de eso, Lidia Rodríguez, ¿no? Pero ella siguiendo a Adriana Puigros, que fue un debate bueno, que una organización que ellas tenían, que es APEAL,
En algún momento Sí, Adriana Puigros propuso bueno, dada la ambigüedad que implicaba la educación popular como categoría teórica, ella propuso dejarla de lado para hablar de la cuestión de la educación alternativa, ¿no? Entonces ellas claro. preferían hablar de, de- de- de una educación alternativa y no de una educación popular. Sin embargo, bueno, creo que hasta en este mismo texto, Lidia Rodríguez no va a hablar más, digamos, ¿no? De lo alternativo, va a volver a hablar de perspectivas de la educación popular. Para mí, yo no tomo ese camino, ¿no? O sea, está bueno que lo hayas planteado, porque no es que nosotros también, viste, usamos los textos de una manera lineal con el pensamiento de quienes están escribiendo, así Claro. que está bueno, digamos, no, yo no acuerdo con eso. Y aparte me parece bueno, eso fue hace bastante tiempo atrás, ¿no? Y ha quedó un poco, la educación popular volvió a recuperar una notoriedad eh, fuerte con el desarrollo de los movimientos sociales, así que es como que también renació y y bueno, o sea, tuvo un auge. El problema acá es, a ver, o sea, creo que también hay cuestiones epistemológicas, ¿no? ¿Qué es la educación popular? ¿Es un enfoque, es una perspectiva, es un campo? Bueno, me parece que eso también es importante a la hora de tomar posición, ¿no? Desde mi perspectiva, la educación popular es un enfoque pedagógico, ni siquiera no es una corriente pedagógica para mí, y en eso, digamos, soy bastante tajante. ¿Por qué no la considero una corriente más de la pedagogía? Porque hay algo que caracteriza a la educación popular fuertemente, al igual que la pedagogía crítica, que la hace diferente de todas las otras corrientes. Y es que ambas empiezan a definirse, o su núcleo duro está puesto en la dimensión ética política de la educación. Y eso quiere decir que el primer planteo que hace la educación popular tiene que ver con que la educación contribuye a la transformación social. Y eso también significa otros posicionamientos. Es antipositivista, es anticapitalista. eh, este, bueno, hoy podríamos avanzar y decir es antipatriarcal. Está a favor de un buen vivir, bien latinoamericanamente hablando. Entonces, esas definiciones éticas y políticas, las otras corrientes pedagógicas que por ahí ustedes vieron, la escuela nueva, este, incluso, bueno, podríamos tomar, ahora si usted me dice, bueno, pero y el anarquismo también, sí, es cierto, ¿no? De hecho, pero la educación popular, en ese sentido, como les digo, que privilegian la cuestión ética política, eh, toma aportes del anarquismo, toma aportes de la pedagogía socialista, pero lo resignifica a partir de las realidades particulares en las cuales interviene, ¿no? Entonces, la educación popular se define más por eso que por tener digamos, un compendio, un conjunto de metodologías y formas de intervenir, como lo hace la Escuela Nueva, por ejemplo, digamos, en su gama diversa, porque es en ese sentido más heterodoxa, ¿sí? La educación popular también toma desarrollo de la escuela nueva, más vale, digamos, los toma, pero ¿qué hace? Los piensa, sentipiensa, diríamos, los piensa a partir de articularlos con su dimensión ética y política. No se piensan separados. Entonces, digamos, en ese sentido, no sería eh, una corriente más dentro del campo pedagógico, sino que sería un enfoque. Y es un enfoque justamente porque esto de lo ético-político hace que mire, analice y problematice la educación desde una perspectiva particular. Cosas que las otras no, digamos, aunque no lo explicitan, sí lo hacen, o sea, pero no lo explicitan. Uno podría decir que la escuela nueva, por ejemplo, ¿no? La escuela nueva fue una corriente que surge con el inicio del siglo XX y que viene a decir justamente, hasta incluso de la forma en que se adjetiva, escuela nueva, porque su posicionamiento a nivel mundial fue la escuela
tal cual la conocimos, ha fracasado. Es la responsable de haber llevado a 2 guerras mundiales, es la responsable de la situación de pobreza, es la responsable de todo lo que ha pasado en el mundo. Y se propone como la nueva forma educativa, pero la nueva forma educativa de un sistema económico, social, cultural que no estaba cuestionado. La escuela nueva viene a decir, el capitalismo es otro capitalismo, nosotros somos la forma educativa para esta realidad de hoy. Perdió mal, digamos, no me puede decir, no solamente que perdió, sino que el capitalismo nunca dejó de tomar como su forma pedagógica la tradicional bancaria, positivista, la que estamos hablando hasta recién, ¿no? Porque no le interesa tanto que los sujetos hagan, que se puedan formar en la experiencia, sino que sean adoctrinados. Entonces, tampoco en algún punto no les interesó. Aparte, significaría pensar en otra escuela, digamos, ¿no? Y hoy en el siglo XXI, vos ves lo que son los operativos internacionales, las lógicas que bajan los organismos internacionales de educación, sigue siendo una educación gubernamental, una educación bancaria, ¿no? En ese sentido. Seguimos, es conservadora, digamos, en ese sentido. Las educaciones que se proponen de las reformas internacionales hasta hoy son conservadoras, porque siguen paradas en la defensa del status quo, por eso digo que son conservadoras. El status quo es las formas capitalistas, ¿no? En distintos tramos hoy podríamos hablar seguir hablando hasta del neoliberalismo, después veremos de todo esto, pero digo, en ese sentido, la educación para organismos como la OCDE, que me parece a mí que es la que ha tomado la posta en los últimos 15 años, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, este, la cooperación y el desarrollo económico, donde se juntan todas las megas corporaciones del mundo, y la reforma que intentó hacer Macri tenía que ver con una línea con esa línea, de lo que tratan es de llamar innovación a la incorporación tecnológica, pero cuando uno empieza a ver las formas de evaluar los sistemas educativos, que sigue siendo la forma de regular cuánto se sabe, todo, siguen respondiendo a una, este, a una corriente instrumental de la educación. Entonces siguen siendo, en ese sentido, siguen siendo conservadoras, ¿no? Del status quo. Y bueno, ahí volvemos a esta tensión que les dije, ¿no? Entre una educación para emancipar o desde Latinoamérica una educación para liberar, porque ahí también Líder Rodríguez hace una separación en las perspectivas críticas. Hay una que es la transformadora y otra latinoamericana. Digamos, la línea más anarquista y socialista de la educación popular tiene sus problemas. Digamos, todas tienen sus problemas, pero digo, ¿por qué yo no elijo esa orientación, ¿no? O sea, yo no me posiciono en la orientación más de corte occidental, porque acá lo que está en juego es la idea de qué es lo popular, ¿no? Y las formas de organización. Entonces, digamos, la línea occidental de los partidos políticos y las corrientes críticas siempre ha sido muy eh, reacia a hablar de pueblo, por ejemplo. No es una palabra que el marxismo en todas sus expresiones políticas use casi. Y tiene que ver con su origen, ¿no? A ver, o sea, eso ustedes lo deben saber, varios de ustedes tienen experiencia en militancia, pero ¿por qué el trotskismo no habla de pueblo, por ejemplo? ¿Por qué odia a Freire? ¿Por qué no lo siguen menospreciando zarpadamente? Lo confunden, no lo estudian, hablan, lo destrozan mal, encima no saben nada, pero bueno, en el sentido, esto de, por ejemplo, comparar a Freire o equipararlo a John Dewey, un pedagogo estadounidense, y considerarlo a Freire una escuela novista. El trotskismo lo considera escuela novista, Freire. Entonces,
hay dos cosas, hay un desconocimiento atroz de Freire, y por otro lado, como que eso a mí me parece, me embola un poco, porque ¿cómo se critica lo que no se conoce, no? Pero por otro lado, también hay una dificultad porque los lentes que tienen no les permiten, digamos, no les interesa ese tipo de enfoque. Freire es el pensamiento de Freire, la praxis freiriana es una praxis este, con, digamos, quitándole todo el significado violento que significa, pero es mestizo. Freire es un pensador mestizo. Sin, digamos, pensar en América Latina con toda la complejidad de América Latina, de África, porque Freire ha sido alguien que ha vivido exiliado muchísimo tiempo de su vida. Entonces, su pensamiento es una amalgama de un montón de cosas en algo nuevo, novedoso, que es lo que él hace. Imagínate para un purista, como pueden ser la ortodoxia marxista. Imposible, no entra en ningún lado de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí también ahí yo asumo la perspectiva latinoamericana como una perspectiva nuestroamericana, si uno se remonta a Martí, ¿no? En este sentido de hablar de la complejidad que significa pensar desde donde uno anda, de la realidad. Y entonces, bueno, ¿por qué la educación popular latinoamericana habla de liberación? Porque un concepto que se acuñó con los desarrollos de varios, ¿no? Pero ahí está la impronta fuerte de lo que es del movimiento, de la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, todas las expresiones tercermundistas de la curia, que hizo un trabajo de base impresionante en la década, a partir de la década del 50, pero sobre todo en el 60 y el 70 en América Latina, y que eso fue el caldo para que apareciera, para que la educación popular se consolidara metodológica, teóricamente, digamos. En ese sentido es que Freire significa que la educación popular en la década del 60 y el 70 es cuando la educación popular cobra una enorme fuerza, un enorme desarrollo, ¿no? Por todo. Porque bueno, o sea, la educación popular es una pedagogía de la lucha, en ese sentido, ¿no? Y si vos te fijas, por eso la línea se fijan, la línea latinoamericana de la educación popular nace y tiene todo su recorrido hasta hoy acompañando todas las luchas del continente, desde las luchas por la emancipación, uno podría decir después de eso, la lucha por definir los estados nacionales, la lucha porque el pueblo aprenda a leer y escribir, con los que empiezan a quedar excluidos del sistema educativo, la lucha en Bolivia porque haya una pedagogía que represente la cosmovisión andina, estoy hablando de lo que es la experiencia de la ¿cómo es que se llama? Guarizata, de la escuela Guarizata, una experiencia impresionante en la década del 20 y 30 en Bolivia, la reforma del 18 en nuestra universidad, y así uno empieza como la cantidad de, bueno, el pensamiento de Mariátegui y así, un poquito más adelante, Saúl Taborda en Argentina, este, y después aparece Freire, bueno, o sea, con toda la lucha revolucionaria del continente. Entonces, en ese clima tan es donde la educación popular empieza a consolidarse y lo hace de manera asincrónica, serpenteante, subrepticia, intermitente, porque las luchas en nuestro continente también han sido apagadas, silenciadas, nunca se fueron completamente apagadas, pero sí fueron silenciadas durante periodos. Entonces ha habido periodos donde ha habido una expresión mucho más explícita y fuerte, y hay otros periodos más silenciosos, pero de ninguna manera nunca se detuvo. Chicos, estoy a punto de presentar mi tesis, así que todo esto, estoy haciendo mi tesis sobre educación popular, así que, digamos, por eso hablo también de todo. Me ha tocado, me falta hacer el índice y el resumen, y se va para México. Entonces, estoy muy contento, ¿saben?
es muy probable que después salga la cuarentena siendo magíster. Así que bueno, por fin vamos cerrando ciclo de esto, No, ¿no? Pero bueno, o sea, yo amo la educación popular. Para mí es, digamos, abrazar una visión en ese sentido, la idea de que hacer educación popular es una elección de vida, ¿no? Tiene que ver con eso. No es solamente hacer educación, es una forma de decir cómo me relaciono, cómo me vinculo, una forma de ser y estar en el mundo, como Freire, ¿no? Que para Freire eso es la educación, una forma de ser y estar en el mundo. Praxis. Y en ese sentido implica, ahí está lo ético que les decía, o sea, la elección de abrazar una pedagogía como esta, como la acción de vida, implica un repensarse constantemente y también esto es importante, ¿no? Todo el mundo habla de una educación crítica, hablamos de pedagogía crítica, ble, 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 ¿no? Pero quiero decirles que la crítica empieza por mí, o sea, la crítica, el principio de la crítica no es a lo social, no es a lo que está a la realidad solamente, es a mí. Si yo no puedo hacer procesos éticos, reflexivos sobre mi práctica, estoy al horno. La crítica primero es conmigo o en todo caso, dialécticamente, es conmigo y con la realidad, pero es conmigo. Es muy fácil ser crítico de todo lo que está afuera. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis actos? ¿Qué pasa con mi relación entre la teoría y la práctica? ¿Qué pasa con mi coherencia? Entonces ahí está esta idea ética de lo que significa un caminar pensado, ¿no? Pensando. Y este, lo que hace Lidia Rodríguez también está el cuadro, ¿no? Hace una especie de comparación entre las experiencias, digamos, teniendo en cuenta esta categoría, como el sujeto pedagógico. Lidia Rodríguez habla de sujeto pedagógico y se está refiriendo a los educandas, a las educandas y a los educandos, ¿no? O sea, el sujeto pedagógico pensado como colectivo ahí, pero se refiere a eso. Bueno, vamos a otra. La asistencialista paternalista, que tiene como una doble, la paternalista, digamos. Y acá vamos a entrar a ser un poco más, este, yo les dije recién que una de las características para definir una pedagogía como paternalista es cuando el pueblo aparece como un sujeto depositario, receptor de los saberes. Y en ese sentido les decía que las experiencias liberales y neoliberales lo conciben, digamos, nos conciben de esa manera, pero no han sido los únicos, porque los gobiernos peronistas, que son gobiernos mucho más socialmente demócratas, en el sentido mucho más a favor de los sectores oprimidos, también lo han concebido al pueblo como un sujeto que es, en cierto sentido, no completamente, pero en cierto sentido, es pasivo, receptivo. ¿Por qué? Porque es el peronismo, o como decía Perón, Perón entiende y sabe lo que el pueblo necesita. Si usted han tenido oportunidad de leer los manuales que había en la época, digamos, de los dos gobiernos, primeros gobiernos de Perón, se darán cuenta cómo se construye una vinculación entre Perón y Evita, pero sobre todo Perón, porque Evita es otra cosa y Evita es muchísimo más radical, muchísimo más democrática que Perón, digamos, ¿no? Eso, digamos, de hecho, Perón llega a ser lo que es, pues, digamos, porque Evita tuvo una influencia en su forma de pensar que lo radicalizó, pero Perón no era un loco que concibía al pueblo como alguien que podía ser un sujeto activo. De hecho, estas perspectivas que hablamos del paternalismo están cruzados con la lógica asistencialista, ¿no? Entonces, el asistencialismo es una de las formas del paternalismo, no es la única. Hay otra que es incluso
más peligrosa y más compleja de poder entenderla, que es la que hace la izquierda, que hizo la izquierda en la década del 70. En la década del 70, cuando se puso de moda ir a vivir a las villas para poder empatizar, digamos, todo ese trabajo antropológico de lo que significaba, para entender cómo piensa alguien, tengo que ir a vivir y que me atraviese lo mismo, ese tipo de, se hizo muy fuerte, en la década del 60 y 70 fue muy fuerte, digamos, en Argentina mucho, este, se concibió en ese sentido que como la educación popular y las pedagogías tenían que ser pedagogías que fueran a favor del pueblo, pedagogías que recuperaran los saberes del pueblo, se llegó al otro extremo de creer que en verdad el pueblo representaba el conjunto de saberes, de formas de ver el mundo que eran las únicas válidas e importantes. Entonces se invirtió, digamos, se desconocieron cómo, en verdad, al pueblo y a los sectores populares lo atraviesan ideologías contradictorias, es decir, no se pudo reconocer en esa circunstancia que el pueblo está atravesado por las relaciones hegemónicas. O sea, el pueblo no es una figura, un conjunto, un colectivo aséptico, en ese, que no está contaminado con otro tipo de ideología. Y eso fue un error grave, porque lo que se hizo es creer que es la recuperación del folclore, ¿no? Es la recuperación de formas de vida, pero que no se las tensionó con mirada más compleja acerca de cómo se reproducen las ideologías dominantes también en los sectores populares. Entonces, ahí aparece el otro extremo, ¿no? Esta idea de el fascismo, diría Freire. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es cuando se cree que el pueblo encierra todos los saberes, encierra todos los conocimientos sobre el mundo que merecen ser valorados. Freire dice que ese tipo de trabajo lo que hace es por una relación inversa, termina despolitizando y termina menospreciando lo que es el trabajo político con el pueblo y establece otra forma de vinculación, ¿no? El intelectual es un intérprete del pueblo. El educador popular, digamos, es el que recupera todo esto. Pero en verdad el pueblo aparece otra vez, digamos, no aparece como un sujeto a problematizar. Entonces Freire fue, eso está en Pedagogía oprimido. Digamos, ¿no? Hay un desarrollo muy interesante, la otra vez hablaba de Pedagogía oprimido es el libro, es un libro de pedagogía, es un libro de herramientas pedagógicas para trabajar en los territorios, pero es un manual político también. Freire, hay dos capítulos en ese libro de Pedagogía del Oprimido, donde lo que hace Freire es una teoría de la cuestión de los movimientos políticos. O sea, Freire habla de cómo se construye pedagógicamente un movimiento político. Y gran parte de la izquierda nunca se detuvo, nunca le dio importancia o seriedad a estudiar este tipo de cosas. Y no digo que Freire sea ahora, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que muchas veces se lo ha criticado sin ni siquiera leerlo, ¿no? Es muy interesante lo que plantea Freire ahí, porque lo que dice Freire en ese libro, ¿no? En los capítulos es, como cuando hablamos de esto, ¿no? Toda práctica educativa es una práctica política y toda práctica política encierra también una dimensión pedagógica. Eso es Gramsci, Freire lo recupera. Entonces que para que en ese momento, ahora ya no sé si, pero Freire decía, para que un político, una política establezca relaciones auténticas con las masas, también tiene que ser un pedagogo o una pedagoga, porque también está enseñando, está formando, es decir, eso es lo que hacen los políticos, son educadores en ese sentido, cuando hacen, cuando hablan, cuando, cuando establecen discursos, también son discursos educativos o formativos, si quieren, ¿no? Y bueno, o sea, es muy, muy interesante ese planteo. Aparte, también
hace toda una resignificación de su propuesta de alfabetización. Bueno, es un libro muy lindo. La verdad que creo que todos deberíamos leerlo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar más adelante un par de capítulos. En ese sentido es que le digo que el paternalismo también es la otra cara, ¿no? Digamos, tiene dos caras, la cara liberal o la cara conservadora y la cara de lo que significa ciertas expresiones de la izquierda también, ¿no? Del trabajo con el pueblo. Como hay dos formas de entenderlo como paternalista. Hoy podríamos decir que los colectivos de educación, los movimientos de educación popular nunca tienen una perspectiva clara, bien definida. Generalmente lo que nosotros que llevamos hecho son varias enfoques, ¿sí? O perspectivas de la educación popular. La educación popular nunca podemos ver una corriente así definida como lo hace la Lidia Rodríguez. Es un trabajo teórico. En la práctica hay amalgamas, ¿sí? Hay síntesis, y podríamos analizarlo después, podríamos analizar a Pañuelo en Rebeldía y hablar un poco de cómo representa, como que hay esta idea de qué dificultades hay para hacer lecturas políticas, de las discusiones teóricas, de las discusiones de la hegemonía, por qué la escuela sigue siendo un apartado tan complejo para estos colectivos, para poder intervenir y pensar. ¿Qué pasa cuando no están las condiciones dadas para hacer un trabajo diverso, colectivo, democrático? ¿Qué pasa cuando no están esas condiciones? ¿Qué hace la educación popular? Ya lo mover, ¿no? O sea, pero eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué pasa cuando yo estoy en una escuela, quiero hacer cosas copadas, pero me encuentro muy limitado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que abandonarlas? ¿Tengo que encontrar la vuelta? Ahí es donde empezamos a pensar justamente la intervención en un contexto concreto y con relaciones de fuerza concretas, ¿no? ¿Es posible hacer educación popular en una escuela? Más vale que sí, pero no pensemos en hacer la revolución, ¿no vale? Eso es lo que hay que sacarse de la cabeza. Hay que hacer el duelo narcisista de saber que yo soy una temporalidad efímera en este proceso. Y eso es muy importante, ¿no? Saber que uno tiene que lo único que va a aportar es un granito así chiquitito. Eso no significa que le quitemos importancia y responsabilidad a lo que tengamos que hacer, ¿no? Pero es así, digamos, en ese sentido interesante poder ver. Vamos a leer también para que vean interesante lo que plantea Freire cuando se pelea con todos, ¿no? Después de que fue secretario de Educación de San Pablo, cuando él habla de esto, cuando habla de esto, cuando dice, bueno, si el contexto no da, ¿qué hago? Y ahí ya empieza a decir cosas muy interesantes, ¿no? Digamos, Freire aportó cosas muy lindas, porque así como Marx nos dijo que el motor de la historia es la lucha de clases, eso viene del manifiesto comunista, después más vale que dijo de que en verdad habló de los modos de producción, pero digo, recuperando esta idea de que la lucha de clases es el motor de la historia, hay unos textos donde Freire plantea que es cierto, o sea, que él más vale que recuerda, que acuerda, reivindica la idea de la lucha de clases como motor de la historia, pero que no es lo único. Y empieza a plantear, por ejemplo, el tema de los sueños, que los sueños son motores de la historia. El tema esto digamos, de cómo al ser sujetos históricos no estamos totalmente condicionados y el futuro no está determinado. Entonces, uno de los grandes componentes de la tarea revolucionaria también son los sueños. Muy lindo. Digamos, creo que eh, ahí aparece su dimensión también más pedagógica, ¿no? Digamos, de esta cuestión. Así que bueno, a ver, ustedes ahora, que Hola, profe. Yo tengo una duda. Pido perdón porque llegué un poco tarde, estaba dando una clase. no, por favor, Eh, Dani.
Del texto este de Lidia Rodríguez, del que estamos hablando, es el texto Educación Popular en la Historia Reciente en Argentina y América Latina, ¿verdad? Así se llama el libro, sí. Ah, bien. Y el apartado de Lidia Fernández, de Lidia Rodríguez, digo, es la elección categorial, Sí, alternativas y educación popular. sí. No, pensé que en un momento era otro texto, porque... Bueno, yo no soy fiel al, digamos, no sigo también estoy recuperando cosas de Sisman, o sea, lo que hemos hablado ahora también tiene que ver con el otro capítulo de ese libro que ustedes van a leer, pero básicamente sí tiene que ver con los planteos de la Lidia Rodríguez. Lo que hace Lidia Rodríguez es presentar los avances de una investigación, ¿no? Es decir, la investigación que ella estaba haciendo con su equipo en torno a eh, qué pasa con o sea, esto, cuál es el estado actual de la educación popular y qué es la educación popular, ¿no? Ella habla de campo, por ejemplo. La idea de campo en términos de Rodríguez, ¿no es cierto? A mí me parece que sí puede ser definida en ese sentido, como un campo, pero un campo eh, que lo podríamos caracterizar como un campo diverso, con, eh, capaz que con límites difusos, pero sí con ciertas reglas y formas de, de- de actuar y construir poder que sí tienen cierta definición, ¿no? Y que los actores dentro de ese campo también se pueden identificar de una manera, digamos, explícita. Pero para eso deberíamos dejar de lado la perspectiva liberal. O sea, ahí hay que, o sea, pero bueno, digo, si nosotros la dejamos de lado, las cosas son más sencillas. Ahora, lo que les dije recién, ¿no? En, en- en- en el sentido común del magisterio, eh, creo yo que la idea de educación popular más eh, hegemónica, la más dominante, es la idea liberal. Yo creo que, y esto porque no todas las maestras y los maestros, las profes y los profes, saben qué es educación popular. Y su sentido, digamos, es cuando apelan a su saber, a su trayectoria, aparece la idea de la educación para todos que está ligada a a la tradición liberal. ¿Se entiende lo que digo? Esa idea de la educación para Sí, todos. Sí. ¿eso tiene que ver solamente con un desconocimiento o con múltiples formas de entender lo popular, por ejemplo? Con las dos cosas y también con esto de que va a decir Sisman, que va a proponer, que bueno, o sea, y que lo dice de alguna manera también la líder Rodríguez, es que la idea de educación popular como significante, es decir, como categoría o como concepto, es un significante en disputa, es decir, hay una Claro. tensión entre diferentes perspectivas ideológicas y políticas que tratan de definirlo y por supuesto eso significa que su definición sea la definición, ¿no? Entonces, en, en esa disputa de sentido, eh, la educación para todos es muy fuerte, ¿no? Ojo, no quiero decir, a ver, o sea, entiendo que desde una perspectiva latinoamericanista, la educación popular es un proyecto pedagógico para todos y todas, más vale, pero no desde digamos, no como una operación ideológica de ocultar las desigualdades y las asimetrías sociales. Todo lo contrario, la idea de pensar un proyecto educativo global es a partir del conflicto, ¿no? Pero sí, porque si no caemos en la otra postura más del lado occidental, que cree que también la educación es para pobres, o sea, el otro, la otra idea, digamos, ¿no? La cara la reversa de la perspectiva liberal de educación para todo, en su expresión más de corte de izquierda, es que la educación popular es una educación para pobres.
para los sectores oprimidos solamente. Y cuando uno empieza a preguntarse, bueno, a ver, hablemos, hablemos de opresiones, ¿de qué opresión hablamos? Entonces este sistema, y ahí es donde empezamos a decir, bueno, a ver, ¿desde cuándo para abajo? O sea, ¿a dónde ponemos la línea de lo popular? Ese es un gran debate, ¿no? Ahora, digamos, yo recuerdo una vez estábamos haciendo una capacitación de la práctica uno hace muchos años, nos invitaron a hablar de educación popular, me acuerdo, yo estaba en un colectivo que se llamaba La Manca, con varios profes, y también habían invitado a la escuela Valdivieso, nos conocíamos y hacemos cosas juntos, ¿no? Y estábamos hablando y ellos decían bueno, o sea, que la educación popular, por ejemplo, era imposible, hacer educación popular con los pibes y las pibas del cerro. Y ellos decían que en ese caso lo que había que hacer era una pedagogía anarquista, digamos, una pedagogía más de corte anarquista, decían, en este sentido de generar prácticas de autonomía. Y entonces ahí nosotros dijimos que para nosotros la educación popular, en ese sentido, no discrimina en términos de clases sociales. O sea, que para nosotros se podía hacer educación popular en esos sectores también. No iba a ser la misma que digamos, por ejemplo, en el enclave territorial con mucha pobreza. No iba a ser lo mismo. Pero eso no significaba que no se pudiera hacer. Ahí entra una discusión, porque lo que estamos discutiendo es a la educación popular que la define, el territorio, los sujetos. Bueno, o sea, ahí también hay puntos para problematizar. ¿Qué les parece si anotamos esto, lo recuperamos en la clase siguiente con Sisman, digamos, los volvemos a retomar, ¿les parece? ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo que hagamos eso? Bien, para la clase que viene entonces terminemos de leer el apartado de SIGMA, Educación Dale. Popular, Instrucción Pública y Alternativas Pedagógicas. Sí, sí, sí. Perfecto. Y volvemos a De traer a una. Lidia Rodríguez, más vale, ¿no? O sea, todo lo que vamos leyendo no quiere decir que quede, sino que lo vamos metiendo de nuevo en el lavarropa, o sea, sirve todo, o sea, no hay nada que quede en el pad, digamos, ¿no? Está todo relacionado. Bien, Bueno, bueno, che, un gusto verlos, que sigan bien, les mando un abrazo grande, ¿no? Buena semana para todos. igualmente. Nos vemos, Gracias, ahí. Chau, igualmente. chau. Ah, Chao. para la grabación, ¿cierto?